Ahora. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué lindo que nos podamos comunicar de nuevo, un día del Señor. Que, bueno, en lugar de estar en la iglesia, está la iglesia en cada casa. Así que cada familia se transforma en la iglesia todos los domingos. Así que Dios les bendiga a todos, allí donde están reunidos. Que la palabra de Dios nos bendiga en esta tarde. Y vamos a compartir la palabra del Señor en San Juan capítulo 6. Vamos a leer del versículo 1 al 13. Dice, es la alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberia, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, y dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastaría para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, haced recotar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los partió entre los discípulos y los repartió entre los que estaban recostados, y asimismo de los pedazos cuanto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido, ¿no? Y qué lindo este pasaje, ¿no? Y qué lindo es saber que este Jesús que hacía milagros cuando estuvo aquí en la tierra, no ha cambiado, y es el mismo Jesús que está con nosotros y aún haciendo milagros. Lo que nosotros tenemos que seguir creyendo y confiando que el poder de Jesús no ha cambiado, Dios no ha cambiado, ¿no? La gente cambia, los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Las personas cambian, pero Dios nos cambia. Así que lindo que nosotros podamos gozarnos en el Dios que es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y en este pasaje vamos a ver las cosas que sucedieron para suplir la necesidad de una multitud, ¿no? Y vamos a ver 3 cosas, ¿no? Y primero, el versículo 9 dice, y aquí está un muchacho que tenía 5 panes de cebada y los pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Lo que uno tiene, ¿no? El primer punto es lo que uno tiene. Y aquí encontramos un muchacho, un chico que tenía 5 panes y 2 peces. Y que por supuesto que no alcanzaba ni para los discípulos, creo, esa comida, ¿no? Pero los discípulos dijeron a Jesús, ¿qué es esto para tan grande multitud que no alcanza, ¿no? Y eran 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Así que imagínense la cantidad, la multitud que había, ¿no? Y saben que para nosotros también es lo mismo, ¿no? No será mucho lo que nosotros podemos dar. No será mucho lo que nosotros podemos aportar. No será mucho nuestra capacidad que podemos hacer la obra de Dios. Pero si la ponemos en las manos de Dios, Él la multiplica. Él hace lo que Él quiere, ¿no? Como decía aquí cuando le preguntó a los discípulos de dónde había pan para darle de comer. Porque Él ya sabía lo que había de hacer. Entonces, como Él sabe lo que va a hacer, que nosotros pongamos lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos en las manos de Dios. Sea poco, pero en las manos de Dios. No tendremos grandes capacidades,
no seamos dotados con grandes capacidad que podamos hacer. Pero lo poco lo ponemos en las manos de Dios. O si no sabemos hacer nada, nos ponemos en las manos de Dios y Él va a hacer. Hermanos, qué lindo que en la obra de Dios y en la iglesia nada se desprecia. Todos somos útiles cuando nos ponemos en las manos de Dios. Todo viene bien cuando nosotros nos ponemos en las manos de Dios. Y lo segundo es la obediencia, ¿no? Porque Jesús, después de haber recibido los cinco panes y los 2 peces, oró y los repartió a los discípulos para que diesen a la multitud. Pero si nosotros pensamos un poquito, ¿no? ¿Qué dirían los discípulos? ¿Qué harían los discípulos? Le habrían cuestionado a Jesús. Vamos a pasar vergüenza, vamos a pasar apuro, se va a enojar la gente porque un grupo va a recibir y la multitud, los demás, no. Pero ellos no cuestionaron a Jesús, no cuestionaron el repartir a la multitud, solamente obedecieron. Aunque contra todo lo que ellos podían pensar o todo su razonamiento. Hermanos, esto nos enseña a nosotros obedecer a la palabra de Dios, aunque no esté de acuerdo como nosotros razonamos o como a nosotros nos parece. Lo importante es obedecer a Dios. Lo importante es cumplir con la palabra de Dios y Dios se va a encargar, ¿no? Aquí los discípulos solamente obedecieron sin cuestionar y el milagro sucedió. La multitud se llenó, la multitud comió, repartió, dice, y repartían hasta que todo lo que querían a los que estaban allí. Y comieron y sobraron, ¿no? Y lo tercero es cuando no valoramos las bendiciones de Dios. Cuando no valoramos cuando Dios sobra. Solamente con tal que Dios supla mi necesidad y después nos olvidamos, ¿no? Aquí dice que Jesús mandó a recoger los pedazos que habían sobrado. Todo lo sobró para que no se perdiese, porque la gente lo había tirado. Después que se asió, ya no le interesó más. Hermanos, ¿cuánta gente hay hoy en día que recibe de Dios? Que Dios suple su necesidad y después se olvidan. Después se olvidan si van a la iglesia, se olvidan de Dios y aún hasta critican a la iglesia. Y cada vez que tienen necesidad, vienen a la iglesia, Dios les suple, Dios hace la obra y después se olvida. Cuidemos que nosotros no seamos de eso, que no valoramos las bendiciones de Dios, que no valoramos el obrar de Dios, sino por lo contrario, nosotros nos aferramos a Dios. Nosotros podemos confiar en el Señor, de saber que Dios está siempre atento a nuestra necesidad, ¿no? Hermanos, nunca dejemos de dar para Dios, para su obra. Sea poco, sea mucho, nunca deje de dar. Y nunca deje de servir a Dios, aunque sea poco lo que puede hacer. Sirvamos a Dios, sigamos al Señor en lo poco que podamos hacer, pero lo hagamos para Dios. Y segundo, siempre seamos obedientes a la palabra de Dios. Aunque muchas veces no nos convenga, pero obedezcamos la palabra de Dios. Seamos obedientes, porque en la obediencia está la bendición. En la obediencia vienen los milagros. Y siempre valoremos a Dios. Siempre valoremos la iglesia. Siempre valoremos a los hermanos. Siempre valoremos de dónde Dios nos ha sacado y dónde Dios nos ha puesto. En un lugar de bendición. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, a continuar en las cosas de Dios. A continuar en la bendición de Dios. Amén. A continuar en la obediencia a Dios. Sin dejar de dar. Sin dejarnos de entregar al Señor. Para que hagamos su obra. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Porque podemos ser tus hijos.
Y así como estuviste con la multitud en aquellos tiempos haciendo milagros, estás con nosotros en estos tiempos de necesidad, en estos tiempos de aflicción. Estás para hacer el milagro, Señor, pero está en nosotros en seguir siendo los mismos, en no decir no tengo para no dar o no puedo hacer nada. Pongámonos en las manos de Dios y Dios va a obrar. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, fortalécenos y a ser obediente a tu palabra, aunque muchas veces no nos convenga, pero seamos obedientes porque allí está la bendición de Dios. Y a siempre valorar, estar en tu camino, estar en la iglesia, estar con los hermanos, valorar todo eso. Padre, en el nombre de Jesús, derrama de tu poder, de tu presencia. Abrázanos como iglesia. Inúndanos con tu presencia. Derrama tu poder, oh Dios. Tu presencia nos abrace. Te pedimos, Dios, que en esta hora tú estés bendiciendo cada hogar, cada familia. Abrázales con tu amor. Donde hay problemas, seas tú uniendo. Señor, donde hay problemas, dificultades, seas tú alcanzándoles. Padre, en el nombre de Jesús, donde hay enfermos, derrama tu poder y sánales, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Manifiéstate, Dios, derrama de tu poder, derrama de tu presencia, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Que el Señor nos ayude a seguir siempre juntos, a servir a Dios, a obedecer a su palabra. Y que pronto podamos volver y estarnos hoy domingo juntos en la iglesia y poder estar juntos y compartiendo las bendiciones de Dios, compartiendo los testimonios que Dios está haciendo en nuestra casa, en nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestro familiar. Amén. Dios les bendiga, hermanos.